Hola, muchas gracias por dar clic al 33º video de este canal. Este video es la continuación directa de la segunda parte del tema de la ética y la moral, en el cual hablo sobre las actitudes y los problemas éticos y morales. Si aún no has visto ese video, te recomiendo y agradecería enormemente que vayas a verlo, para que te sea mucho más provechoso lo que expondré en esta tercera parte. Justo en la parte superior derecha de tu pantalla, te estará apareciendo una tarjeta que te llevará directo a la segunda parte, o bien, en la descripción también podrás encontrar el link de la segunda y la primera parte de esta serie de videos. Comentado esto, partiendo de que los problemas morales tienen que ver en primera instancia con la creación de las normas y los principios de las diferentes moralidades, que se caracterizan por ser de carácter social y teórico, y en segunda instancia con los dilemas que se presentan cuando debemos elegir nuestra forma de actuar entre dos opciones, donde se conflictúan dos valores de igual importancia, que se caracterizan por ser de carácter personal y práctico, así como por ser el tipo de problemas morales que se manifiestan de forma más habitual, por requerir tomar dicha decisión de manera casi inmediata, por tener que afectar a otros o a nosotros mismos sin que lo podamos evitar, y por último, con relación a lo anterior, por no tener cabida la ética convencional que busca consolidar los deberes de la firmeza, la generosidad y la fortaleza para resolverlos. Los juicios morales, para empezar, que se pueden definir como reflexiones cuya finalidad es distinguir lo que es bueno y lo que es malo, caracterizados por tener una estructura lógica y por poderse enunciar de tres maneras distintas, tienen el propósito de solucionar tales problemas morales. Sin embargo, es importante aclarar desde ahora que ninguna forma lógica de los juicios es propia de los juicios morales, sino que la moral los adapta para resolver los problemas que le conciernen, por lo que a continuación será necesario hacer las respectivas diferencias entre aquellos que son juicios morales de aquellos que no lo son. Estos juicios son, en primer lugar, los juicios enunciativos, que informan de manera objetiva cómo es una cosa, siguiendo siempre la estructura de que una cosa específica es de una forma determinada, en donde toda forma determinada corresponde a la esencia o propiedad de la cosa específica de la que se pretende informar. Por ejemplo, decir que una manzana es roja es un juicio enunciativo no moral, porque ofrece una descripción de una cosa tal cual es, en este caso de la esencia o propiedad es el color rojo, y la cosa es una manzana, mientras que un juicio enunciativo moral sigue la estructura de atribuir a la acción de una persona o a un componente moral específico, que puede ser una norma, principio, costumbre o creencia, una valoración subjetiva con respecto a si tal acción o componente es buena o mala, es decir, dar una idea u opinión basada en nuestra percepción del bien o mal que contiene una acción o un componente de una moralidad particular, por lo que sirven para crear estos últimos y resolver el primer tipo de problemas morales, además de que, dado que los juicios morales son subjetivos, explican el por qué son diferentes entre sí las moralidades. Así, por ejemplo, un juicio enunciativo moral es decir que la acción que comete una persona es buena o que una norma es mala, y aunque todos los juicios morales siempre parten del binarismo bueno y malo, no necesariamente expresan estos calificativos, sino también otros como que una acción o componente moral es justo e injusto, correcto e incorrecto, conveniente e inconveniente, valioso y no valioso, necesario e innecesario, o útil y no útil, por mencionar algunos. Por ejemplo, los juicios enunciativos morales que indican que una costumbre es valiosa, que una creencia es necesaria, que una norma es justa o que la acción de cierta persona es buena, pese a que no lo señalan explícitamente, califican a una acción o componente como bueno y malo, pues lo que es valioso, correcto, conveniente, necesario y justo se considera bueno, y por contraparte lo que es incorrecto, inconveniente, innecesario, injusto y no valioso se considera malo. En segundo lugar, los juicios imperativos, que expresan deberes, obligaciones, órdenes, mandatos o exigencias en caso de que sean heterónomos, o sugerencias en caso de que sean autónomos, cuya validez no depende de que se cumplan o no en la realidad, ni del grado en que se efectúe su cumplimiento, sino del valor o antivalor al que hagan referencia dichos mandatos. Esto debido a que se pueden expresar de forma positiva, comenzando por las palabras debes, te ordeno, es tu obligación o te exijo, donde están presentes uno o varios valores en su origen y en su fin, y en los que se promueve a las personas a realizar acciones que se consideran buenas, como lo es por ejemplo la norma debes decir siempre la verdad, que tiene su origen en el valor de la honestidad y su fin en el valor de la responsabilidad y la honradez, así como de forma negativa, comenzando por las palabras no debes o no es tu obligación, en las que se prohíbe a las personas llevar a cabo ciertas conductas que se consideran malas, como lo es por ejemplo la norma
no debes decir mentiras, contraria a la anterior, que tiene su origen en evitar el antivalor de la mentira y su fin en evitar los antivalores de la irresponsabilidad o la deshonestidad, entendiéndose por antivalores a las actitudes opuestas de los valores éticos y morales, como lo es la falsedad, la injusticia, la arrogancia, la altanería, la negligencia, la envidia, la soberbia o la impunidad, por mencionar algunos ejemplos. No obstante, estos ejemplos se tratan de juicios imperativos morales, que son la continuación de los juicios anteriores, pues una vez que se determina si los componentes de una moralidad son buenos o malos, sirven para estatuirlos de manera formal y, por tanto, ayudan igualmente a resolver el primer tipo de problemas morales, mientras que un juicio imperativo no moral afecta o beneficia solamente a los intereses, finalidades o necesidades personales, pudiendo ser del mismo modo positivos, como lo es la sugerencia debes usar lentes, que busca que se realice una conducta en beneficio personal, o negativos, como lo es la propuesta no debes descuidar tu higiene personal, que busca advertir que no se despliegue un acto, en este caso la mala higiene. Y en tercer lugar, los juicios preferenciales, que establecen una comparación del grado de valor entre una acción o cualidad y otra, de acuerdo a nuestros intereses individuales, siguiendo la estructura de que una acción o cualidad específica es preferible a otra acción o cualidad específica que por lo general se opone a la primera o bien es una omisión, en las cuales tenemos que escoger una acción o cualidad conforme a un criterio de valor. Si hablamos de juicios preferenciales morales, estos sirven para resolver el segundo tipo de problemas morales, que son aquellos en los que nos enfrentamos a un dilema en el que, de acuerdo a nuestras circunstancias o condiciones concretas, debemos elegir una forma de actuar entre dos acciones donde se conflictúan dos valores de igual importancia, por lo que el criterio de valor siempre es un valor moral. Por ejemplo, el juicio es preferible que comamos todos, aunque sea menos, e incluso mal, a que coma solo uno, se hace uso del criterio del valor de la solidaridad, habiéndose conflictuado el valor de la integridad y la solidaridad. En cambio, si hablamos de juicios preferenciales no morales, estos también sirven para resolver dilemas, pero en los que no se confrontan valores, sino gustos, preferencias generales y conveniencias, por lo que los criterios en estos casos son el criterio por la determinación de un gusto o preferencia personal y el criterio por conveniencia personal. Por ejemplo, el juicio, prefiero comer una manzana o una naranja, usa el criterio por la determinación del gusto personal, y el juicio, prefiero quedarme a estudiar todo el día para aprobar un examen importante a salir con amigos, usa el criterio por conveniencia personal. Ahora bien, la valoración de los componentes morales que adquiere el carácter de un juicio moral supone dos problemas fundamentales. El primero de ellos es responder al cuestionamiento ¿qué significa para el ser humano hacer un juicio moral? Y el segundo contestar a la pregunta ¿cómo podemos justificar nuestros juicios morales respecto a una realidad humana, temporal y espacial particular, dándoles así una validez plena? Al primer cuestionamiento responden cuatro teorías. La primera es la del emotivismo, según la cual todos los juicios morales, ya sean enunciativos, imperativos o preferenciales, no se pueden justificar racionalmente, sino solo emocionalmente, es decir, de forma irracional, argumentando que si no existe verificación moral misma respecto de lo que en la realidad sucede, entonces no existe ni tiene sentido hablar de la verdad o falsedad de los juicios morales. O en otras palabras, como para los partidarios de esta teoría, partiendo de la idea de que los juicios morales consisten en distinguir lo bueno y lo malo, se requiere de evidencia que justifique el por qué dichos juicios son buenos, dado que estos preceden a las acciones, es decir, son ideales o pensamientos que se llevan a cabo antes de que se pueda comprobar que serán realmente buenos o no. Tan solo las emociones y los sentimientos de bondad o maldad los pueden justificar o no. Sin embargo, se puede contraargumentar que si efectivamente esta fuera la función de los valores morales, no cabría discutir sobre la validez o no de ciertas normas, ya que si por ejemplo una persona expresa un juicio hacia un componente moral con un estado emocional que le haga sentir que tal componente es bueno, y otra persona expresa un juicio contrario porque su estado emocional le hace sentir que tal componente es malo, ambos juicios serían igualmente válidos, llegando así a un relativismo moral. Aunque esto claro, en el caso de los juicios morales enunciativos e imperativos, que tienen un carácter social, pues en los juicios preferenciales morales, que tienen un enfoque personal, sí podrían aplicarse si consideramos que estos juicios, al servir para resolver problemas en los que se enfrentan dos valores al parejo en cuanto a importancia,
y por ende cualquier alternativa por la que se opte tendrá cierto grado de bondad y maldad al mismo tiempo, elegir la opción que sintamos que es más buena o en su defecto menos mala se encuentra dentro del abanico de soluciones que coloquialmente lo podríamos traducir como seguir nuestra corazonada. La segunda es la teoría del intuicionismo, la cual sostiene que no hay algo evidentemente empírico, como lo es la experiencia que sustente los juicios morales, ni tampoco algún juicio que se pueda determinar mediante la racionalidad, sino solo por los valores morales y, por supuesto, los componentes de una moralidad que de estos últimos derivan, así como de su necesidad de probarlos como algo evidente de su yo, que se capta de forma inmediata a través de la intuición, de manera tal que los juicios morales son intuitivos y por consiguiente autoevidentes, por lo que no necesitamos recurrir a prueba empírica ni racional alguna, pues son necesariamente verdaderos en sí mismos e indefinibles, tomando así un carácter de misterio sobrenatural. No obstante, puede objetarse que si dos personas en una situación intuyen respectivamente dos deberes que se contraponen, entonces alguna de las dos intuiciones será válida, o lo serán ambas, o suponiendo que ambas personas son conscientes de que sus intuiciones son contradictorias y reconocen que uno de los dos esté equivocado, ¿cómo se puede determinar cuál de ellas es válida y a su vez, cómo una puede justificar frente a la otra su validez? Aún así, la vida real nos enseña algo diferente, pues el hecho de que existan diferentes moralidades comprueba que estas dos primeras teorías sí se llevan a la práctica pese a las objeciones antes señaladas. Por ejemplo, la moralidad religiosa se construyó bajo la intuición de que un dios o varios seres divinos, según el caso, existen, y las normas, principios, costumbres y creencias sociales y morales se entablaron bajo los sentimientos de bondad que les produjeron a la sociedad de un momento y lugar específico. Pese a esto, también es importante mencionar que esto solo representa un problema para los juicios enunciativos e imperativos que tienen un enfoque social, pues sí tiene cabida aplicarlos en los juicios preferenciales que son de carácter personal. La tercera es la justificación racional de los juicios morales, de la que son partidarios los filósofos racionalistas, para quienes los juicios morales implican una justificación objetiva que los sustente. Por ello argumentan que históricamente las sociedades han demostrado acoplarse a los diferentes códigos morales cuando estos se han impuesto de manera heterónoma, sin posibilidad a la duda y sin la necesidad de mayor justificación para aplicarse a cada caso concreto. Y si bien ha existido inconformismo por las mismas de manera autónoma, esta disconformidad también ha sido racional, por lo cual el ser humano requiere de una justificación racional tanto de los componentes morales como de los actos morales, que únicamente se pueden justificar racionalmente mediante una fundamentación racional de los valores morales, por lo que los principios de la moral y la ética, con el uso de la razón, han construido un progreso moral que va perfeccionando gradualmente a los componentes morales. Sin embargo, tan solo la moralidad jurídica implementada por la ciencia social del derecho sigue la racionalidad de la lógica y la exactitud matemática, cerrando la posibilidad a la existencia de incongruencias entre sus normas, y a la vez se puede debatir si realmente los componentes morales se tratan de un progreso positivista o si sencillamente se tratan de un proceso historicista. Es verdad que al menos en el mundo occidental sí parece haber un progreso, pues los componentes morales son menos injustos que antes, pero no lo es así en el mundo oriental. Y en cuarto, la guillotina del filósofo empirista David Hume, para quien no se puede deducir lógicamente un deber ser, que se trata de un ideal irreal, de un es, que sí es real, es decir, que no se puede deducir de un juicio fáctico real uno normativo irreal, como lo quiere el racionalismo, pues si la fundamentación de los valores del deber ser está en la realidad humana, pero el deber ser no está en la realidad, no puede haber congruencia lógica en dichos juicios, o en términos más simples, tiene que haber evidencia empírica que sustente a los componentes morales. Así, de acuerdo a Hume, un clásico ejemplo es que es incongruente exigir como deber que los emperadores sean buenos, teniendo en cuenta que la investigación empírica arroja que los emperadores han sido crueles, y por tanto, lo único congruente sería decir que los emperadores deben ser crueles, aunque obviamente distinguiendo una vez más que la evidencia empírica revela que los emperadores crueles han cometido actos atroces, entonces no es conveniente aceptar que sean crueles, y a la vez es incongruente exigir que sean buenos. Esto para el filósofo George Edward Moore se le llama falacia naturalista, puesto que consiste en definir una propiedad no natural como lo bueno, a base de propiedades naturales de lo no bueno, sino de lo ontológico, siendo ilegítimo este tráfico, pues
¿De dónde sacamos entonces la irrealidad de los valores o las normas si no son vistas en la realidad humana o no son cumplidas por ésta? Aún así, esta teoría también aplica como alternativa para resolver los juicios morales preferenciales. Ya que relacionado a ello, es necesario abrir un paréntesis para señalar que en añadidura a las alternativas que propone esta teoría empírica, junto a las teorías del emotivismo y el intuicionismo para realizar juicios morales preferenciales, que sirven para resolver a los dilemas morales, hay otras alternativas como elegir la opción que beneficia a más personas, la cual no debe confundirse con el utilitarismo, que busca satisfacer acciones en las que se beneficia a otros y a nosotros mismos, sino que más bien esta nos invita a inclinarnos más por el altruismo que por el egoísmo, así como elegir la opción que tenga mejores consecuencias. Así, retomando el ejemplo del video anterior sobre el dilema de qué deberíamos hacer entre acudir a una reunión de trabajo que nos garantiza subir de puesto, conociendo de antemano que se trata de una oportunidad que difícilmente se repetirá, o asistir a una reunión familiar de gran significancia como una boda que jamás se repetirá y en la que además desempeñaremos una función importante, en el que hay una pugna entre el valor de la integridad y el valor del amor por la familia, podríamos elegir asistir a la reunión familiar por ser la opción que beneficia a más personas. O si hipotéticamente le hemos sido infiel a nuestra pareja, pero ella no lo sabe y nos proponemos no volver a hacerlo porque sentimos un genuino arrepentimiento, enfrentándonos a la encrucijada de si deberíamos ocultarle nuestra infidelidad para seguir a su lado y no hacerla sufrir, o confesarle lo ocurrido sabiendo que ello podría terminar con la ruptura de la relación, en el que hay una disputa entre el valor de la honestidad y el amor. Podríamos elegir confesarle nuestra falta, teniendo en consideración que encubrir lo sucedido podría salir a la luz tiempo después y provocar un daño emocional mucho más grave a nuestra pareja. O suponiendo que estando de visita en casa de algún amigo, este y su familia nos invitan a comer y nos piden acompañarlos a rezar, pero nuestras creencias no corresponden con las suyas, nos confrontamos a la tesitura de si deberíamos unirnos a la oración pese a que seamos desleales a nuestras creencias, o si deberíamos negarnos a participar aunque ello lo puedan interpretar como una falta de cortesía, en el que hay un enfrentamiento entre el valor de la lealtad a nuestras creencias y el valor del respeto. Podríamos elegir actuar de acuerdo a lo que nuestra intuición o corazonada nos indiquen que es mejor, pero dado que cada quien intuye y siente de forma distinta, no hay una alternativa por la cual guiarse claramente. Y si bien es cierto que escoger acompañar en la oración beneficia a más personas y supone una consecuencia negativa en comparación a no hacerlo, teniendo en cuenta que solo nos beneficiaríamos a nosotros mismos y podríamos recibir un rechazo social al tratarse de un tema tan complejo como la religión, quizás sea válida hacer una excepción a las alternativas anteriores. O bien, también podemos resolver un dilema moral basándonos en la evidencia empírica de amigos, familiares y conocidos que hayan atravesado antes por el mismo dilema moral, como lo puede ser, por ejemplo, el dilema moral recurrente al que de igual forma hacía referencia en el video anterior, en el que hemos incumplido con un compromiso que se puede justificar con una mentira o chantaje para que no se nos culpe por nuestra falta y nos preguntamos si deberíamos mentir para salvaguardar nuestra integridad o ser honestos y resarcir el daño provocado aunque se vulnere nuestra integridad, en el que se conflictúan los valores de la integridad y la honestidad, en los que probablemente en la mayoría de casos haya sido más beneficioso para nuestro círculo intentar resarcir el daño. Asimismo, son todos los juicios y teorías anteriores los responsables de consolidar a la moral como una disciplina filosófica, aunque hoy en día ya no se le considere como tal, e incluso en ocasiones ya ni siquiera como una disciplina en sí, lo cual es debatible. Por otro lado, el segundo cuestionamiento con respecto a qué criterios podemos utilizar para justificar la validez de nuestros juicios morales ante las problemáticas que nos presentan las teorías anteriores, se pueden responder gracias a los juicios éticos, comprendidos como razonamientos, perspectivas o justificaciones adicionales a los que la ética realiza para reflexionar sobre los constructos pertenecientes a la moral o no, que sirven para determinar qué acción, conducta o actitud o pensamiento es el más adecuado para llevar a cabo en un juicio moral y solucionar un dilema ético, por lo que tienen una doble función, ya que dan sustento a los juicios morales y dan soporte a los dilemas éticos, coadyuvando a discernir sobre cuáles componentes de la moral vale la pena reflexionar y sobre cuáles no. Pero como estos varían mucho según la fuente en que se consulten, es de suma importancia aclarar que para este video hablaré sobre las justificaciones que propone como juicios éticos el filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez. Estas son: la justificación social, para la cual solo aquellos componentes morales que se ajustan a los intereses y necesidades de una sociedad o comunidad en un contexto histórico-social determinado se pueden justificar o validar en dicha comunidad correspondiente, y si en cambio los componentes morales entran en contradicción con las necesidades de una comunidad,
serán inoperantes, injustificados e inválidos, y en consecuencia su exigencia de realización será nula. Por ejemplo, la norma no debe ser desleal es justificable socialmente porque busca satisfacer a la necesidad social de hacer frente a los problemas de la infidelidad y el engaño. Después la justificación práctica, que partiendo de la idea de que todo componente moral implica una exigencia de realización, señala entonces que todo componente moral tiende a desembocar en actos concretos y por lo tanto requiere de ciertas condiciones reales para su cumplimiento, que si son imposibles de darse en un componente moral, este se tratará de un componente irrealizable que será injustificable. Por ejemplo, no se puede exigir a toda la sociedad otorgar 100,000 pesos al Estado anualmente, porque no todos tienen un sueldo tan elevado como para hacerlo, y por consiguiente es injustificable prácticamente. Luego la justificación lógica, según la cual todos los componentes de una moralidad deben de ser congruentes en sí mismos, lo que se refiere a que deben ser lógicos y coherentes en la exigencia que demandan, así como congruentes entre sí, es decir, con todo el sistema de normatividades, principios, costumbres y creencias de dicha moralidad, pues deben tener una línea de valores que por un lado respondan a las necesidades e intereses de la comunidad, y por otro no debe haber contradicciones de una norma con otra, o de una norma respecto del conjunto de normas o valores o respecto del componente o valor fundamental sobre la cual se articula sistemáticamente todo el código llamado código moral. Por ejemplo, si una jurisdicción impone la norma es obligatorio votar en las elecciones y luego la norma es facultativo votar en las elecciones, ya sea en una misma fuente de derecho o en otra que forme parte de un mismo sistema, ambas son lógicamente injustificables, debido a que infringen el principio lógico de no contradicción. Posteriormente la justificación científica, para la cual los componentes morales han de ir evolucionando concomitantemente con los conocimientos científicos, especialmente con los de la medicina, la psicología, la biología, la sociología, la política, la economía y la antropología, que vaya desarrollando una comunidad, e inclusive con otras más avanzadas, de manera que los componentes morales deben adaptarse al estilo de vida del ser humano y no quedarse obsoletos e inaplicables frente a una comunidad más desarrollada que dichos componentes, siendo el ejemplo más cliché que hoy en día es científicamente injustificable considerar que la homosexualidad es inmoral bajo la concepción de que es una parafilia, porque desde el año 1987 esto se desmintió clínicamente. Y finalmente la justificación dialéctica, que indica que todo código moral es producto de la moral humana, que históricamente se ha transformado a la par de sus creadores gracias a los diálogos con las generaciones anteriores, es decir, solo a partir de comparar las necesidades e intereses anteriores con las actuales, pues los componentes morales solo deberían modificarse siguiendo siempre la premisa de contrastar una tesis a la que se le contrapone una antítesis, que permite llegar a una síntesis, que con el paso del tiempo se convierte en una tesis, a la que nuevamente se le contrapone una antítesis, de la que se extrae otra síntesis y así sucesivamente, de manera que se adapten a los nuevos intereses de una comunidad, preferentemente sin transgredir violentamente los códigos morales preestablecidos, y del mismo modo con las posturas opuestas del presente, debiendo necesariamente llegar a un acuerdo para que una sociedad avance. De hecho, esto último resulta significante para concluir con este video mencionando dos cosas que me parecen muy trascendentales. La primera es que ayuda a esclarecer la inconsistencia entre la primera y la segunda parte de esta serie de videos, pues mientras que en la primera hacía hincapié sobre lo importante que es entablar el diálogo acerca de cualquier problema social en el que existan dos posturas adversas, y en la segunda enfatizaba sobre la importancia de ser objetivos en un tema, ya que ambos son de igual de importantes y constituyen el modelo que desde mi punto de vista, la ética debe seguir, primero evaluando lo que ambas posturas alegan de un tema que se reflexione, y luego sometiendo a ambas ideas al método científico de Spinoza, que a mi parecer es el medio ideal para llegar a tal acuerdo, según lo que sea mejor para la sociedad, pues de otra manera, si todos pensáramos igual, ni siquiera existirían las perspectivas que la ética utiliza, y jamás obtendríamos una verdad absoluta que conjunte a las dos verdades relativas de dos posturas opuestas, que, sin embargo, tampoco deben interpretarse como verdades absolutas, porque lo que en algún momento determinado pudo ser beneficioso para una comunidad, podría no serlo en el futuro, por alguna de las justificaciones anteriores, razón por la cual, la segunda cosa a remarcar es que siempre tendrá cabida hablar de la ética y la moral hasta el final de nuestros tiempos. Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya gustado y me encantaría mucho conocer tu opinión al respecto.